¿Cómo puede nuestra voz ayudarnos a disolver bloqueos energéticos y emocionales? ¿Qué sucede en nuestro campo energético cuando nos animamos a sonar con autenticidad? ¿Y si la voz fuera una llave para regresar al orden, al equilibrio y a nuestra integridad interna? En este episodio conversamos con Karina Quiroga, creadora de Soundtouch, sobre el poder sanador de la voz y el sonido. Exploramos cómo la vibración sonora puede mover emociones no integradas, disolver cristalizaciones energéticas y restablecer la armonía en nuestro interior. Karina comparte su visión sobre la importancia de recuperar la propia voz como forma de volver a habitar el cuerpo y reconectar con nuestro poder personal. Hablamos de la escucha profunda, del sonido orgánico y de cómo la voz, cuando es coherente con nuestro sentir, se convierte en una aliada para habitarnos más enteras y auténticas. Todos se van a dar cuenta de que sos una falsa el ridículo. No es suficiente. Lo vas a poner. Trápala. No tienes nada de utilizar. Si no vas a hacerlo perfecto, mejor no lo hagas. Nadie te va a creer. No sos tan buena. Decir sos flaca. Nadie te va a creer. ¿Quién te pensás que sos? Nadie te va a creer. Hola, hola, muy buenas, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Voz a Voz. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas preferidos del mundo mundial, que es la voz, nombre doble que lleva este podcast, así que imagínate. Si ya habrás escuchado otros episodios, sabes que canto desde muy chica, que sin saberlo siempre busqué desesperadamente una vía a través de la cual poder expresar todo lo que tenía guardado adentro, y la voz siempre fue protagonista en ese proceso. Tuve 1.000 millones de profesores de todas las corrientes. Fui muy nerd en mi estudio de la voz, el canto, de grabar clases, desgrabar, meterlas todas en carpetitas que conservo. Practicar religiosamente los ejercicios. En fin, la voz fue siempre un gran motor en mi vida, al punto que cuando empecé a descubrir el poder sanador de la voz, tema que desarrollé en varios otros episodios, yo estaba estudiando psicología y estuve a 1 milímetro de abandonar la carrera para pasarme a la carrera de musicoterapia. Finalmente decidí completar mi formación para tener como psicólogo una buena base y después poder seguir complementando y enriqueciendo. Y en ese momento, estoy hablando hace unos 12, 15 años más o menos, no había, al menos en mi radar, tantas personas que estuvieran trabajando con la voz, con este enfoque. No había tanta información circulando y yo, de hecho, mi tesis de grado tuvo que ver con esto y me costó mucho encontrar estudios científicos. En fin, no me quedó otra, por suerte, que explorar mi propio instrumento y meterme de lleno en la experiencia de mi propia vibración. Y cuando eso empezó a madurar, tuve la suerte de ir encontrándome con distintos colegas que venían de sus propias exploraciones e investigaciones y maestras que tenían muchos más años que yo en este recorrido. Y hoy tengo como invitada en este estudio a una de ellas. Estoy muy feliz de poder acercarte a una de las voces que formó parte de este tejido de referentes en relación al poder del sonido y de la vibración. Ella es de todo. Escucha esto. Voice healer, terapeuta, investigadora, docente, especialista en la expresión y el uso consciente de la voz en los procesos psicoenergéticos de transformación y despliegue humano. Entre paréntesis, agrego yo, tiene una precisión a la hora de elegir las palabras para transmitir lo que hace que a mí me apasiona, porque tengo ascendente y Venus en Géminis, entonces toda persona que comunica con claridad me atrae muchísimo. Desde hace 17 años facilita clases y sesiones individuales de Soundtouch, un abordaje sonoro terapéutico que gestó y compartió en Latinoamérica, España, Israel y Estados Unidos. Bienvenida, querida Karina Quiroga, a este podcast. Gracias. Me sonreía y me parecía muy, muy grato esto de cómo vas
mechando esos pequeños matices que te convocan también, ¿no? Al entusiasmo, a la inspiración, a la conexión, porque en realidad solemos describir cosas o personas o circunstancias sin implicarnos demasiado en, ¿qué me despertó? Y bueno, cuando hablas de vibración, estás hablando de eso, ¿qué resonancia me genera? Total. Yo cuando te conocí, hace unos 2 años creo que hice un workshop con vos acá en Barcelona, sentí ese apasionamiento, esa inspiración de match, ¿viste? De que alguien ponga en palabras lo que yo venía viviendo en el cuerpo hace tanto tiempo y decir, estaba Tiene bien. un sentido, tiene una lógica además. Sí. Y es muy aliviante, ¿viste? Cuando alguien puede ordenar a través del lenguaje una experiencia tan abstracta. Y eso me encanta de tu trabajo. Contanos un poquito sobre vos, como para introducirte a las personas que no te conocen, lo que tengas ganas. Un poco, ¿en qué andas hoy? ¿A dónde está puesta tu energía? ¿Qué te estás dedicando? Lo que tengas ganas. Quizás tomando un poco lo que vos presentaste de tu propio proceso, en mi caso, ese proceso estuvo como muy oculto durante muchos años. O sea, durante, te diría, casi la mitad de mi vida, un poco menos de la mitad, la voz para mí era un hobby. Siempre me dediqué como a otras cosas. De hecho, trabajé muchos años en el ámbito empresarial. Si bien trabajaba en áreas de comunicación, había algo ahí que me convocaba, que era el contacto con y la necesidad de transmitir. Nunca había pensado en lo terapéutico, salvo para mi propio proceso, que hago terapias de los 18 años, casi ininterrumpidamente. Sí. Pero lo interesante es que la voz siempre estuvo ahí como una especie de válvula de escape que permitía que yo me pudiera encontrar la posibilidad de expresión que quizás estaba muy vedada en otros ámbitos personales y vinculares. Y tuvo que generarse un quiebre personal, una crisis muy profunda en mí, en un momento determinado, para empezar a reconsiderar y reflexionar sobre qué espacio estaba abriendo yo para este nivel de sensibilidad que no estaba siendo expresada. Y bueno, y ahí es donde primero aparece una búsqueda profunda, en primer lugar en relación al counseling, como un lugar en donde, bueno, poder encontrar apoyatura conceptual, marco, el chamanismo, bueno, la medicina vibracional. Yo soy terapeuta floral de hace 25 años, como diferentes cosas que fueron armando una especie de container en el cual, y la sanación energética, en el cual se fue gestando una forma de profesión y de tarea que en un momento determinado, intuitiva y espontáneamente, se cuela la voz. En ese espacio de trabajo que se fue diseñando desde otras herramientas, yo empiezo a armar una práctica, digamos, de sesiones individuales y se empieza a colar la voz. Concretamente, estoy atendiendo una sanación y de repente, mientras estoy haciendo una sanación energética con una consultante, me empieza a aparecer un deseo irrefrenable de sonar. Y mi cabeza colapsa porque yo ya tenía la musiquita de fondo, como suele pasar en muchas disciplinas, ¿viste? Que haces reiki, haces masajes, te pones de fondo la musiquita. Y además, no estaba consensuado, ¿no? Esto, ¿qué le va a pasar a la persona si yo empiezo a expresar un sonido? Como ya había conocimiento entre la otra persona y yo, no era la primera vez que venía, dije, bueno, no va a pasar nada. Y empecé a habilitar la aparición de ese sonido. Y ese sonido me catapultó casi instantáneamente a una emoción muy fuerte, muy consistente y muy clara, que fue bastante conmocionante y que después me dejó llena de preguntas, decir, esto es mío, esto es del otro, a ver qué pasó acá. Y eso fue una piña, como decimos, ¿no? Después en el intercambio, habiendo concluido la sesión, en el intercambio sucedió algo muy bonito, que fue compartirle a la persona lo que yo había experimentado, o sea, la emoción que había aparecido, en este caso había sido una profunda tristeza, etc. Y la confirmación de parte de la otra persona de que en realidad ella estaba transitando un duelo. Porque aparte esto había tenido lugar en la zona del cardíaco, ¿no? Cuando yo ya había llegado a la zona del cardíaco. Abrió una puerta para
continuar trabajando en otra capa, digamos, del proceso terapéutico, por el simple hecho de que yo pude habilitar mi sonido, nombrarlo, compartirlo con la otra persona. Y eso para mí fue un estallido de inspiración. Y ahí es donde empezó mi búsqueda de decir, bueno, a ver, esto fue hace más de 20 años y no había, como decías vos antes, no había muchas personas que trabajaran con la voz de esta manera. Está el ámbito académico de la musicoterapia, por supuesto, pero no existía esta modalidad, te diría, tan orgánica de trabajar. Y de hecho me costó muchísimo. En Argentina no había nada que se asemejara a lo que yo estaba buscando. Sí, por supuesto, ya estaban todos los antecedentes del canto devocional o inclusive en mi práctica chamánica, los ícaros o determinados cantos medicina. Pero no estaba esto de habilito, sintonizo con un determinado estado interno o un determinado estado psicoenergético del otro y lo traduzco en sonidos, que no sean cantos, además, que no utilice el lenguaje verbal. Bueno, terminé encontrando a personas que, digamos, académicamente o conceptualmente ya venían trabajando con la voz en Estados Unidos y me fui a estudiar allá y empecé a viajar, ¿no? A hacer entrenamientos a lo largo de un par de años, 2, 3 años. Inclusive recalé en Inglaterra, donde también hay una maestra muy interesante. Y empecé a integrar esta práctica de sanación energética con el trabajo con el sonido. Y entonces mi trabajo se transformó por completo y las personas me empezaron a preguntar cómo se llamaba lo que hacía. Lo que yo hacía no tenía un nombre. Después empezó a aparecer el deseo de algunas personas de querer aprender lo que yo estaba haciendo en las sesiones. Y tampoco me lo había siquiera planteado, y ahí es donde, bueno, tengo que generar un nombre de síntesis de este trabajo, y ahí apareció Soundtouch. Y cuando apareció el nombre y apareció la posibilidad de entonces decir, bueno, ¿qué pasaría si empiezo a transmitir desde un abordaje un poco más estructurado? ¿Qué volcaría yo en esa estructura, en ese programa? ¿Qué aspectos me resultan relevantes para un ejercicio consciente de este trabajo? Y entonces para mí, en primer lugar, el marco relevante es la comprensión del fenómeno de lo psicoenergético en el campo aural. Porque nosotros sabemos un montón del aura, Oriente nos ha traído muchísima información al respecto, pero es bastante escasa la comprensión de lo que sucede a nivel psicológico. Entonces este marco nos permite entender que la energía en realidad es el sustrato y la apoyatura de toda expresión de nuestro cotidiano, ¿no? de toda expresión, digamos, emocional, toda nuestra producción mental, nuestras respuestas somáticas, el formato, el sistema de creencias con el que salimos al mundo y nos vinculamos, y también nuestra dimensión espiritual. Todo ello no es más que una expresión de la energía y la dinámica energética que opera en nuestro sistema. Entonces, para mí esto es marco, esto es comprensión de un fenómeno. Dentro de ese marco, la voz es un instrumento, es un puente, es un medio, que es esto también quizás es importante para mí poder transmitir. La voz no es el fin, la voz es el medio, y es uno de los medios más eficaces de los muchos que contamos para, no solo para de cultivar bienestar, sino para desarrollar conciencia, para, utilizando un término bastante frecuente en estos días, expandir esa conciencia. Yo lo traduciría para evolucionar. Y cuando nuestro sistema se desequilibra, para regresar a ese orden perdido, digamos, ¿no? Que es tan fácil perderlo aparte hoy en día. Total. ¿Por qué? Me gustaría profundizar un poco acá. ¿Por qué la voz es tan eficiente? Digamos, a vos llega una persona con un desajuste energético, con un desequilibrio energético. ¿De qué manera la combinación de tu vibración, porque entiendo que es tu vibración, y tu contacto, la combinación de esa vibración tuya y tu propio contacto, restauran el equilibrio energético, si entiendo bien el fin, digamos, de una sesión de Soundtouch, ¿cómo sería? Sí. A ver, la voz expresa, digamos, como la multidimensionalidad de la conciencia, como también lo hace el cuerpo movimiento.
¿no? ¿Qué significa esto? Significa que en realidad uno puede quedarse solo con la premisa de que la voz va a expresar algo que yo escucho, o ahondar un poquito más y comprender que en realidad el fenómeno de la voz es un fenómeno vibratorio que implica matices sutiles, o sea, inaudibles, y contenidos, información del estado interno de la persona. Todo esto aconteciendo al mismo tiempo. Entonces, pongo un ejemplo. Cada vez que cualquiera de nosotros habla, o sea, en el lenguaje hablado, tenemos la facultad y la posibilidad de percibir un montón de información en eso que escuchamos. Y de hecho, en realidad, ni siquiera necesitamos estar conversando persona a persona, viéndonos a la cara, donde hay otro montón de lenguajes involucrados. A veces estoy hablando por teléfono con alguien que me dice, sí, estoy re bien. Y vos internamente algo te hace, no machea lo que me está diciendo con lo que yo estoy sintiendo. Y ahí tenés una comprobación muy, digamos, ordinaria de esto que yo estoy mencionando. Hay un componente o una parte de información no verbalizada que en este caso hace chisporroteo con lo que verbalmente me está queriendo transmitir la persona. A la inversa, una persona que quizás está totalmente conectando lo que expresa con su estado interno, tiene una capacidad de generar resonancia en los otros que se multiplica exponencialmente, ¿no? Y uno dice así coloquialmente, no, porque hay una firmeza o hay una convicción en lo que dice, una pasión, pero es mucho más que eso, es congruencia. Es lo que se llama y se menciona coherencia. En términos energéticos hay coherencia entre todos esos niveles del campo aural y el medio que yo estoy utilizando para transmitirlo, para exteriorizarlo. Ahora bien, cuando uno entrena esa coherencia, o cuando uno al menos, la coherencia como se entrena rápidamente, tenés que empezar a cultivar la escucha. El primer paso para esa coherencia es la escucha. ¿Y por qué se nos dificulta tanto ser coherentes en el mundo cotidiano? Porque en realidad nuestra escucha está prácticamente aletargada. Digamos, estamos mucho más atendiendo lo que la mente produce y genera que a una escucha profunda. Total. Si yo puedo habilitar ese espacio de escucha, la voz va a ser el instrumento que va a comenzar a entrar en servicio de esa escucha, y lo que yo produzco es totalmente coherente. Cuando alguien, un ser humano, empieza a expresar esa coherencia en el sonido, cuando vos hablabas, cuando vos tocas a alguien o haces contacto con alguien, en ese contacto está incluida la escucha. Yo no hago contacto por el simple hecho de leer. Eso es solo un aspecto del contacto. Un aspecto del contacto es leer, recibir información. El otro aspecto del contacto es genero escucha. Y hay un tercer aspecto del contacto que es brindo contención a la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando el sonido aparezca, el sonido va a empezar a mover la energía de esa persona. ¿Cómo lo hace? A través de la escucha, yo comienzo a sintonizar con la energía que esa persona trae y mi voz empieza a expresar lo que esa persona trae. O sea, mi trabajo no es sonar lo que a mí se me dé la gana para obtener un resultado. Mi trabajo es ser una buena oreja, una buena escuchante para permitir que aquello que el otro traiga se haga audible y por ende comience a moverse con una facilidad, una fluidez, generando o restaurando una circulación que se ha perdido. Todos somos un estado líquido en términos energéticos. Todos operamos en un estado de fluidez. ¿Cuándo se genera distorsión? Cuando esa fluidez se va obturando en diferentes aspectos de mi conciencia. Cuando yo genero pensamientos a raudales y se tornan repetitivos y no puedo salir del loop, mi energía mental se coagula, se obtura, casi como poniéndole algún adjetivo descriptivo, como si se solidificara. Entonces ahí el sonido tiene que entrar en resonancia para empezar a disolver esa cristalización. Lo mismo con la energía emocional, ¿no? La cantidad de emociones que frenamos porque nadie nos enseñó a sentirlas y tenemos a lo largo de décadas de vida, de analfabetismo emocional, tanto guardado ahí, estancado ahí, que, bueno, hay muchas maneras, ¿no? de desestancar esa energía emocional. Yo trabajo mucho con la tríada de la respiración, el movimiento y la voz, y en este sentido encuentro que la vibración es
un instrumento tan privilegiado y poderoso para hacerlo, incluso nuestra propia voz, ¿no? Totalmente. En realidad, cuando yo mencionaba este fenómeno de descristalización o de disolución, como vos bien traías, está este aspecto emocional, yo nombré el mental, pero en todos los niveles del campo, sobre todo en aquellos que involucran nuestra experiencia humana, digamos, encarnada, se produce este nivel de cristalización, porque inclusive yendo más allá de un emocional, que es mi respuesta a algo que yo estoy experimentando, o yendo más allá del mental, que puede ser las opiniones o pensamientos que yo tengo acerca de algo, cuando estas energías se conjugan, esta energía bruta de la emoción, que es emotion, ¿no? Energía en movimiento, se choca con una creencia que es una construcción más fija que un pensamiento, que un simple pensamiento, ¿no? La creencia siempre está arraigada en alguna experiencia que me ha generado emociones que no he podido integrar. Entonces lo que empieza a producirse es un fenómeno más estructural de cristalización, que tiene otra presencia en mi psiquismo y que ya inclusive se va a perpetuar en el tiempo, se va a cronificar en el tiempo. Ya no es simplemente esta emoción que me asusté y bueno, y después regulo de vuelta y se me pasa. No. Si a ese susto yo le sumo una creencia, como que ojo con esta amenaza, porque en el futuro si algo se parece, vos tenés que... Eso ya tiene otro poder y va a cronificarse a lo largo del tiempo, ¿no? Uno dice, pero si la emoción biológicamente dura 90 segundos, ¿no? Toda la descarga de sustancias que segrega mi cuerpo para responder a la experiencia, esto después se regula rapidito, sí, pero si a esto le adherís una creencia, esa energía encapsulada va a quedar impresa en tu cuerpo hasta que vos no puedas volver a abrir, mirar esta creencia, experimentar, disolver y reemplazar por una creencia nueva, que libere esa energía y que entonces te apoye en el proceso de encontrar una nueva vía y una nueva forma. Totalmente. Por eso es muy fácil influenciarnos e influenciar a los otros a través del sonido. Lo que no es fácil es sostener ese cambio en el tiempo. Eso requiere de proceso, porque requiere de que yo revise descubra en primer lugar, revise y actualice esas creencias, asistida a través de este proceso, digamos, vibratorio. Sin ir más lejos, pensaba en todas las creencias que se nos cristalizan en torno a nuestra voz, justamente, ¿no? Sobre todo en las mujeres, yo encuentro en todos estos años de trabajo la cantidad de memorias vinculadas a que mi voz no importa. Acá hay una frase muy, muy conocida que es calladita más bonita, ¿no? Hoy sí. Las niñas son más lindas sonrientes, todo. Incluso en el canto también, uno de mis talleres se llama el Anticoro de Mujeres y llegan muchas mujeres con muchas memorias de ser echadas de coros, ¿no? O sea, totalmente. En el canto o en la voz hablada hay mucha memoria de vergüenza en relación a mi voz no tiene valor. Y me encanta esto que vos traes de la voz orgánica, porque personalmente en este espacio para mí es muy importante facilitar prácticas para poder despojarnos de la expectativa estética vinculada con la voz, ¿viste? Con esta obsesión de la afinación o de cómo se supone que tiene que ser una voz. Y el encuentro con el propio sonido, ¿no? Orgánico, lo que hay, ¿no? Como ese puente para sacar hacia afuera todo eso que se quedó callado, ¿no? Guardado. Totalmente. Si mi voz no tiene valor, la cantidad de veces a lo largo de nuestra vida que nos la guardamos para no pasar un momento incómodo de sentirnos avergonzadas o ridiculizadas. Para no arriesgarnos. Total. Y me acordaba recién que te escuchaba hablar. Yo utilizo mucho la activación de la energía del cuerpo, ¿no? La energía emocional y sacudimos mucho antes de entrar en la voz, que siempre intento que sea de la manera como más desprevenida, que las tome lo más desprevenidas posible, ¿viste? Como para que ese flow, ¿no? aparezca. Y a veces funciona, ¿no? Y desde ahí ya entramos, ¿no? Todas, la tribu entra en una y muchas veces es a través del juego, ¿viste? Y muchas veces no, muchas veces aparece la inhibición y la vergüenza
¿no? Porque una cosa es mover el cuerpo y otra cosa es sacar la voz. Es otro compromiso. Ay, sí, totalmente. La voz revela todo. Claro, ahí está la pista de por qué es tan importante. Ujú, sí. Entonces, uno de mis recursos favoritos es dar la consigna de que la próxima vez hacelo lo más desafinado que puedas. Y es impresionante el caudal de voz, la potencia, la liberación que aparece y la hermosura de tantas voces orgánicas, pudiendo despojarse por un ratito de la exigencia de tener que hacerlo de una determinada manera. A mí una de las cosas con las que yo más resoné de tu trabajo fue con esta cualidad integradora de la voz. Yo, hablando, ¿no? Antes fuera de grabación, hablábamos del quick fix que llamás vos, ¿no? La cantidad de procesos terapéuticos que se venden en nombre de una receta, ¿no? De una solución. Y yo personalmente, en esto del crecimiento personal, por muchos años perseguí la zanahoria, ¿viste? De sanar como una manera de, no sé, encontrar una especie de mejor versión que no incluyera mis mierdas, mis celos, mis manipulaciones, y iba a buscar recursos para poder liberarme de eso, ¿no? Y ser como esa plenitud permanente y esa conexión, ¿no? Todo el tiempo. Y fue un burnout espiritual total, y esos mismos recursos, ¿no? Como entró a cambiar el desde dónde. Claro. Y entre ellos la voz y tantos otros recursos súper valiosos y potentes, más allá de la explicación mental de los traumas o de los problemas, se tornaron en un abordaje integrador, como voy a esto no para escapar de acá, sino para poder permanecer en esta incomodidad y estar acá conmigo, ¿no? Y estar acá haciendo espacio y alojando y acogiendo a todas mis voces, a todos mis personajes, a todas estas creencias horribles, a todas estas voces exigentes que me maltratan, y cómo ese hacer espacio y acoger, para mí fue como la verdadera sanación, ¿viste? Lo que fue como haciendo que broten otras voces mucho más aliadas. Como yo tengo un programa que se llama Integrando tus voces y hablo como de convertirse en la directora del propio elenco. Entonces me interesaba preguntarte un poco cómo vivís vos en tus sesiones y a través de esta metodología, esta cualidad integradora que sé que también traes de la vibración sonora, del sonido de una persona. A ver, el trabajo tiene como dos ámbitos de aplicación, ¿no? Por un lado, en los procesos, en el trabajo grupal, debido justamente a la cantidad de recursos que vamos despertando, que vamos descubriendo y vamos habilitando, no me quedó otra que habilitar, para mí es la única vía, la de ir diseñando un programa sostenido en el tiempo, ¿no? En mi caso, yo facilito un programa que es integral, en donde abordamos la psicoenergética del campo, la exploración del sonido orgánico y también trabajos de contacto y movimiento, y que se fue enfocando cada vez más profundamente en el abordaje de lo somático y el trauma. Entonces, en esos ámbitos las personas van explorando, así como vos describías estos mini procesos en tus talleres, van explorando en ese sonido orgánico, indagando en su propia escucha. El concepto fundamental de Soundtouch es que nosotros no usamos la voz para cantar y que tampoco utilizamos el lenguaje hablado. O sea, prescindimos de la palabra. Nuestro trabajo es preverbal. Es casi como si quisiéramos volver el tiempo atrás a recuperar lo que imaginamos que debe haber sido la experiencia de los primeros seres humanos asustándose por un trueno y exclamando frente a esa experiencia, o intentando comunicarse con determinados animales, o esto, ¿no? Decir, bueno, me pasa esto, sueno de tal manera, estoy sintiendo tal cosa, sueno de otra. Entonces, la palabra sonar es clave. Nosotros no cantamos, nosotros no hablamos, nosotros sonamos en Soundtouch. Pero sonamos, ¿cómo sonamos? Sonamos según lo que vamos percibiendo, registrando, recuperando, o sea, escuchando integralmente, con atención plena, a través del cuerpo, a través de las imágenes que nos pasan, a través de emociones que aparecen, ¿no? A través inclusive de ideas repetitivas que no se quieren correr de la pantalla. Le ponemos sonido a esa idea,
Le ponemos sonido a esa emoción, le ponemos sonido a esta sensación, a este dolor que tengo en la boca del estómago. No es que le pongo un sonido, quizás esa no sería. Habilito el sonido que eso me evoca, ¿no? Hay un concepto que se llama Sentix. Ese concepto, que es un concepto que se acuñó hace muchísimos años atrás, dice que el sujeto, en el momento en que puede, digamos, poner pie en esa sensación, en ese estado interno, cuando suena, va a transmitir de manera directa, vibratoria, en términos vibratorios, esa misma información y la va a transformar en sonido. Y ese mismo sonido, esa misma vibración va a ayudar a disolver esas cristalizaciones energéticas o esas tensiones. Porque la vibración es acumuladas. movimiento, no es ni más ni menos que movimiento. Cuando yo apelo al sonido, estoy apelando al movimiento. Yo puedo estar perfectamente sentada, apoyada, relajada, con mi espalda en una silla, y si yo empiezo a sonar, energéticamente, por más que no se me mueva un músculo o se me muevan los mínimos indispensables para respirar y sonar, estoy generando un movimiento. Estoy haciendo fitness sonoro, por decirlo de alguna manera. Total. Mi energía empieza a agitarse, a acelerarse, a circular. Claro. Entonces, aún en el reposo, yo estoy moviendo energía, si estoy sonando. Obviamente, si a ese movimiento de energía yo además la acompaño con el movimiento del cuerpo, o le hago de amplificador a través del cuerpo, por supuesto que se va a potenciar. Pero lo que digo es, hay formas de sonar en las que yo puedo estar perfectamente acostada e inclusive con la boca cerrada y empezando a mover mi energía, empezando a disolver cristalizaciones. Hablando de la boca cerrada, una de las técnicas que me llevé de este workshop fue la técnica del humming, que la utilizo muchísimo, tanto cuando tengo mucho ruido mental o algún tema emocional o incluso un tema físico, y la comparto en mis talleres. Y es impresionante el silencio que podemos habitar. Totalmente. Después de estar no 2 horas y media, 5 minutos. 5 minutos vibrando una M que no es aguda, que no es volumen, ¿no? Que puede ser casi un susurro. Totalmente. De hecho, estos meses te contaba que estoy embarazada y tuve un primer trimestre bravísimo, de mucho malestar, y tenía un hilito de voz, ¿viste? Cuando te sentís tan mal que casi no te sale. Y con ese murmurito, susurrito, me acompañé a transitar momentos donde decía, no puedo más de este nivel de malestar, porque encuentro que ese hilito, ¿no? Es como que a mí me pasaba que ¿no? Me sentía tan mal que estaba hecha una bolita en el sillón, ¿no? Y claro, mi mente estaba ahí viendo el dolor todo el tiempo, ¿no? Viendo el dolor. Y era inevitable para mí por momentos no querer sentirlo más, ¿viste? Obvio. Y o sea, eso... la mente no mira sola, la mente está pensando, ¿cómo salgo de acá? ¿Cuánto me va a durar? Sí. O sea, todo lo que produce, digamos, ¿no? Todo el añadido. De resistencia, que lo hace mucho peor. Claro. Entonces, esa vibración fue, en este caso y en millones de otros, un hilito, ¿no? Para que la mente pueda como focalizar su atención en llevar esa vibración a ese lugar y disolver la resistencia, ¿no? Como primera instancia. Y después creo que la vibración misma también disuelve dolores, porque yo he tenido dolores de espalda. Me acuerdo en este workshop tenía un bruxismo monumental. En mis talleres, cada vez que lo comparto, las pibas flashean, ¿viste? Como, estaba con una ansiedad y de repente, 3 minutos antes, y ahora por vibrar un ratito, ¡pum!, silencio. Silencio de dolor, silencio de mente, silencio de incomodidad. ¿Por qué es tan poderoso y tan eficiente en tan poco tiempo? ¿Es la cualidad vibratoria producida por un cuerpo? Es la cualidad vibratoria. Ese es un aspecto, es el aspecto, digamos, más asociado a la física, pero también está asociado en realidad al fenómeno de lo sutil, ¿no? Si vos te pones a pensar el humming, que es
una de las primeras formas vocales que abordamos, tiene sus raíces en tradiciones que tienen miles de años, ¿no? O sea, haciendo analogías, todos los villamantras te llevan al humming. Todos terminan en M, ¿no? Lam, Bam, Ram, Yam, Ham. Todos. El Om es el villamantra por excelencia. Y tanto es así que en realidad también a nivel espiritual estas tradiciones colocan a ese sonido en el top one de la energía que manifiesta realidad, como el sonido creador. Hum es el sonido creador. La NASA, en los múltiples aparatitos que dejó flotando ahí, empezó a tomar señales que por supuesto no pueden oírse porque no hay medio aéreo para transmitir, ni medio acuático para transmitir, pero tomó esas señales, las tradujo, y cuando vos las escuchás una sinfonía de Om. No jodas. Y después, en realidad, mucho más tempranamente, Wow. en realidad vos te encontrás con que todos los estudios que se han hecho para medir el impacto en las ondas cerebrales, en variables como la generación de sustancias en el cuerpo, por supuesto la presión arterial, el ratio de pulsaciones, etcétera, 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 todos empiezan a sincronizarse y a entrar en orden con solo 6 minutos de humming. Y esto, afortunadamente, digo, no porque a mí me importe, sino porque a mucha gente le interesa y la quita, digamos, de su cuestionamiento, eso ya está documentado. Uh-huh. Entonces, estamos apelando, digamos, a formas sonoras tan elementales que nos hacen preguntarnos y empezar a comprender que hemos sido equipados multidimensionalmente para poder restaurar el orden cuando entramos en conflicto, cuando nos desconectamos, cuando perdemos el registro del momento presente, que es que es el único en el que podemos accionar de alguna manera, ¿no? Pero también, digo, cuando uno trabaja, vos mencionabas esto del sonido para liberar emociones, etcétera, y yo hablaba de las cristalizaciones, lo cual hace referencia a algo que yo guardo en una línea temporal. El trabajo que me propone la voz es que yo siempre esté en el momento presente. Cualquier incidencia en lo que yo haya experimentado en el pasado es posible simplemente porque todavía la guardo en el momento presente. Entonces, cada vez que yo sueno, estoy, por un lado, siendo el testigo que observa el fenómeno, siendo el instrumento, mi voz, que expresa esa información guardada, siendo a su vez el sonido que se produce y el receptor hacia donde llega, toca e impacta ese sonido. Me encanta. Todo al mismo tiempo, Claro. sin tener que pensarlo. Es una bomba. Eso es lo que hace que sea eficiente. Claro. Volvemos a la multidimensionalidad. La medicina vibracional, que es un concepto bastante amplio, a lo que apela es a todos los recursos que tienen un impacto, digo, hago un gesto con la mano, digamos, como los haces de luz que empiezan a aparecer en diferentes colores cuando pongo un prisma. Uno ve solo la luz blanca, pero en realidad si yo le pongo un prisma, detrás se va a descomponer en todos los matices que la componen. Bueno, eso es medicina vibracional, eso es multidimensionalidad. Yo tengo la idea de que solamente es una cosita lineal, pero esa cosita lineal es como los cables que tengo adentro de las paredes de mi casa. Tienen rojo, verde, azul, blanco. Y a mí me llega como un interruptor que prende la luz. Pero es mucho más que eso. Cuando vos empezás a comprender al fenómeno de lo sonoro y fundamentalmente al de la voz, porque es el instrumento que se conecta directamente con la conciencia, directo, no hay intermediario. Mi voz expresa conciencia. No es el tambor que toco, que se tiene que conectar con mis manos, con mi habilidad, con el conocimiento rítmico o el instrumento que toco, pero necesito aprender y después... No, la voz es la voz. No necesito aprender a sonar. Necesito recordar que puedo sonar. Investigándote para esta entrevista, me encontré con algo que dijiste que me pareció precioso, que fue recuperar la propia voz determina la manera en que nos paramos en el mundo. ¿Qué implica para vos perder contacto con la propia voz? Para una persona que nos está escuchando y dice, uy, me siento re lejos de esto, no sé cuál es mi voz,
no sé cómo empezar a vibrar, ¿no? ¿Qué le puede estar pasando a esa persona que está desconectada de su voz y qué puede ocurrirle, ¿no? En relación a esto de, ¿no? Aparece una manera de plantarte frente al mundo una vez volvés a recuperar esa memoria de la que hablas. Voy a lo que vos traías respecto de eso que guardamos y cómo vos, y cómo existen todos estos preconceptos respecto a si suena lindo o no suena lindo, o si callo para no incomodar, etcétera, etcétera. Vuelvo ahí porque en realidad cuando nuestra voz es cercenada o interrumpida o restringida por condiciones ambientales que pueden darse desde nuestra infancia o pueden aparecer en algún otro momento, pensar que todos nosotros instintivamente buscamos pertenencia, porque somos el mamífero que requiere de esa pertenencia para sobrevivir. Entonces hay una huella primordial que dice, vos siempre tenés que pertenecer porque si no tu supervivencia está en riesgo. Entonces, para un ser que está tan marcado por esa huella temprana, si yo tengo que prescindir de mi voz para seguir perteneciendo, lo voy a hacer. ¿Qué costo vas a pagar? Igual, ¿no? Pero sí. Y quizás no es que me dijeron callate, pero la verdad que muchas veces nos dicen callate, o más elegantemente nos dicen, no, bueno, pero en este momento no es necesario que vos digas o expreses, o te censuran, o te manipulan, o qué sé yo, o desmerecen lo que vos tenés para expresar o para comunicar, o algo tan simple, no es conveniente ni correcto que vos llores en público. Cosas de todo índole, ya lejos del coro. Total. Que eso ya es la perspectiva estética. Sí, hay sí. cosas mucho más vitales. Sí, ni que te rías fuerte. Que ¿no? van más allá de lo estético. Entonces, si vos querés que una persona pierda su poder, restringile la voz. Haciendo el camino inverso. Cuando yo empiezo laboriosa, casi como una hormiguita, con baby steps, a ir acercándome a mi propia voz, a ir escuchando mi propia voz, a ir conectando con mi propia voz. A veces es simplemente para darle lugar a que la opresión que siento en el pecho se vaya abriendo, vaya siendo reconocida, no para descargar esa presión en el pecho, no para sacármela de encima, sino para habitarla y darle, como una manito de compasión, ¿no? De ternura, de registro, de delicadeza. Vas a estar haciendo un montón para empezar a recuperar tu voz. Y a medida que la vayas recuperando, vas a ir recuperando una energía que se traduce en poder de habitarte, no un poder que vuelco hacia afuera, sino un poder de habitarte, de poder permanecer presente, de poder hacer más espacio para recibir lo que la vida te traiga, para atajar, como digo yo, atajar los penales que la vida te pone. Entonces, las alternativas son como súper claras. Si yo quiero, digamos, que esa persona se empequeñezca, le retiro su voz o condiciono su voz. Si yo quiero poder empezar a hacerme más entera, voy a tener que emprender el caminito para recuperar mi voz. O poniéndolo desde otro lugar, mi voz me va a asistir en el caminito de recuperarme a mí misma, de hacerme más entera. Y acá me viene esto que vos hablabas del proceso de sanación, ¿no? Cuando describiste parte de tu proceso de sanación. Para mí la palabra sanación es sinónimo de integración. Es recuperar las partes de mí que he soslayado, que he pospuesto, que he negado, o de las que simplemente he desconectado porque he sentido que no podía estar en contacto. La cualidad orgánica de la voz es que cuando yo utilice mi voz, yo no la voy a exigir. Además de que va a ser coherente con un estado interno, si es coherente con un estado interno, yo no la debo exigir. Porque si yo estoy exigiendo mi voz, estoy interponiendo la mente para que la dirija y para que me traiga un determinado resultado. Y ahí ya estoy, dicho mal y pronto, cagándola. En cambio, el sonido orgánico me va a permitir que yo suene, si hoy puedo, como decías hoy, hecho una bolita, sonar chiquitito y en un volumen casi inaudible, eso va a ser suficiente para acompañar mi proceso. Si yo hoy me aparece una energía que necesita de que mi boca se abra y lo exprese con un determinado volumen, eso va a ser suficiente. Por eso en la metodología de Sound Touch nosotros no usamos fórmulas de cómo sonar,
sino que vamos indagando en cuál es mi forma o cuál va a ser el proceso más sensible y apropiado para que yo siempre tenga disponible la forma de registrar cómo necesito sonar hoy. Y para seres humanos como nosotros, en esta forma de vida, digamos, en esta cultura occidental contemporánea, que estamos mucho más orientados y atentos a todo lo que viene desde afuera, aprender a escuchar lo que viene desde adentro, o sea, regresar a nosotros, es un trabajo de vida, no es un fin de semana. Total. No es hago un tallercito y vos, hiciste un taller, pero te comprometiste con una práctica, la llevaste a tu cotidiano. Y a veces es tan simple como sonar mientras me ducho. O sea, mis alumnas me van pasando por WhatsApp experiencias cotidianas, descubrimientos que les parecen fantásticos. Cari, vos sabés que estuve en la ducha, o estuve con fiebre, o tuve en discusión y entonces me volví a casa y me hablan de prácticas de 5 minutos, de 8 minutos, de 10 minutos. No me están hablando de todos los días hago. No, me están hablando de cuando lo necesito, lo tomo. Y no me quedo en la rumia mental o viendo o desconectándome para no sentir esto. Sonamos para estar presentes. Y estar presentes generalmente nos permite estar en silencio. Entonces ahí aparece para mí, una paradoja benevolente, que es sueno para evitar el silencio, ¿no? Sueno para que en ese silencio mi presencia se expanda y yo pueda, ¿no?, en esa expansión ponerme en contacto con otras realidades, ¿no?, con otro tipo de información también. Porque el campo, no solamente el campo energético individual, el campo mórfico, está todo el tiempo operando. ¿Qué es el campo mórfico? El campo mórfico es como el campo unificado de conciencia y es un nivel, es un nivel de conciencia colectiva que habilita el intercambio de información continuo y atemporal. De hecho, cuando algo se torna, fenómenos que hoy en día tienen muchísimo peso porque se hacen mucho más veloces gracias a las redes sociales, a la globalización, etc. Cuando determinados fenómenos se multiplican, se genera un efecto de masa crítica que hacen que esa información empiece a estar disponible para toda la red, inclusive cuando esa red no dispone de los medios físicos para acceder a esa información. Se propaga a través del campo mórfico. O sea, uno piensa que son las redes sociales lo que amplifica, pero en realidad las redes sociales multiplican N veces. Cuando esa información ya queda fijada en el campo colectivo, que también podríamos nombrar como astral colectivo, esa información va a estar disponible y va a poder llegar, decantar en la conciencia de un individuo que no está conectado a las redes sociales. Y esto también está comprobado científicamente. Esto es un caminito, que también se recorre en simultáneo con la exploración del sonido, porque si no, no te apropias de la responsabilidad que implica ser generador de información a través de tu palabra, de tu voz, de tu canto, de tu sonido personal. O sea, ser multiplicador de conciencia. Todos somos agentes multiplicadores de conciencia, lo sepamos o no. Y esa es la base de la medicina vibracional. Está apoyada en lo que habitualmente se reconoce como resonancia. Pero nosotros, a decir verdad, creamos diferentes tipos de resonancia. Algunas son más benevolentes y ordenadoras y otras no tanto, ¿no? Entonces también nos pasa con el sonido, ¿no? Cuando frente a determinados sonidos sentimos que nos empezamos a achicar, a tensionar, a compactar, ¿no? Algo en nuestro campo se empieza a reducir, a contraer, porque ese estímulo vibratorio me resulta una amenaza, ¿no? Y esto también lo experimentamos cotidianamente. Trabajar con la voz para mí es como la puntita de un iceberg, ¿viste? En donde, claro, todos prestamos atención solamente a la producción sonora y por debajo de ella hay un universo sosteniendo el fenómeno, con sus múltiples leyes, ¿no? ¡Qué belleza! Es lindo, es lindo, ¡Qué lindo! es lindo.
Escuchame una cosa para ir cerrando. ¿Qué estás haciendo en estos tiempos para alguien que escuche y diga, quiero, por supuesto, como siempre, vamos a dejar el Instagram de Cari en las notas del episodio, pero alguien que diga, che, te van a explorar un poquito más, Mira, la pandemia trajo un montón de cosas, pero entre ellas la consolidación del trabajo virtual, que era algo que yo hacía muy tímidamente. Más bien a nivel individual. En esa época hacía sesiones por Skype. Después con la pandemia llegó el Zoom y arrasó con todo. Entonces, por ejemplo, por un lado hago el diplomado, que es un programa extendido porque es de profesionalización. O sea, por un lado tiene toda la pata que trae consigo la exploración personal. O sea, que es como un proceso terapéutico pero compartido a nivel grupal. Y por el otro, la otra pata de este programa es, digamos, la posibilidad de adquirir recursos que puedan plasmarse en el trabajo con otros. Y eso lo hago de manera online. Y después, ocasionalmente voy haciendo talleres más temáticos, por ejemplo, para trabajar con el sistema nervioso, la autorregulación, el trauma, con una perspectiva más somática. A veces hago talleres que trabajan más bien enfocados en el reconocimiento de la energía que nos vincula con nuestro linaje o con sistemas, digamos, vinculares preexistentes, el árbol. Después hago sesiones individuales, tanto presenciales como online. Bueno, acá he hecho talleres en 2 años diferentes, 2 oportunidades. La primera vuelta fue cuando vos viniste. El año pasado hice otro taller muy bonito. Y bueno, básicamente formo y hago trabajo terapéutico. Y divulgo, no lo parezco, pero soy bastante reacia a las redes sociales. No reacia por las redes sociales en sí mismas, sino que no me encuentro, digamos, en los estilos muchas veces de las redes sociales. Uh-huh. Entonces me encantan los encuentros, estas oportunidades de poder dialogar con otro, en lugar de hablar sola. Uh-huh. ¿No? Dialogar con otro dispara, inspira, ¿no? Permite que uno pueda no tener que estar pensando siquiera en lo que tiene que decir, sino que estás respondiendo a lo que el otro te trae. Eso para mí es un fenómeno multiplicador. Hermoso. Hermoso. Así que básicamente es eso. Continúo con mi tarea formativa docente, continúo con el trabajo terapéutico más individual, y también sigo, digamos, el trabajo Soundtouch está vivo. Si yo lo miro desde el año 1, que fue hace 17 años que se inauguró la formación, hasta ahora ha ido creciendo y profundizando, sobre todo en la adquisición de todo lo que lo respalda científicamente, todo lo que respalda el trabajo con la voz y con la energía, porque para muchas personas hablar de energía es un lenguaje nuevo, desconocido, que no pueden conectar la realidad cotidiana con la energía porque pareciera que es de otro universo paralelo, y sobre todo a partir del 2020 mucha presencia en lo que tiene que ver con el trabajo somático de autorregulación y de acompañamiento de nuestros registros de herida, porque creo que ahí también hace falta una vueltita de tuerca, ¿no? En la comprensión de que no estamos orientados a corregir, sino a acompañar, que no es lo mismo. En el primer caso estás con una agenda esperando que se produzca el resultado deseado, y en el otro caso estás aprendiendo a desarrollar, cultivar esa relación con vos mismo que te va a permitir ampliar la capacidad de procesamiento de ese dolor o de esa incomodidad o de lo que sea que la vida te tire por la cabeza. Para mí la llave está ahí. Como decía un cartelito que una vez le regalé a uno de mis hijos en una chapita para que colgara en su cuarto. Cuando uno es todoterreno, lo que sobran son caminos. Yo creo que todo trabajo personal tendría que estar orientado a que seamos todoterreno, no a que podamos elegir el camino de nuestra conveniencia, porque eso nos va a durar nada. Total. Divino. Gracias, Cari. Un placer escucharte. Gracias, y Clary. un honor recibirte en este espacio. No, para mí una alegría. Yo siempre celebro y agradezco tanto poder tener así interlocutoras, ¿viste? Con quienes poder abrirnos y dejar que todo se haga compartible, ¿viste? Sí. Así que feliz. Y además como
Barcelona está como en mi corazoncito, ¿viste? Por adopción desde hace ya unos cuantos años. Siempre disfruto volver. Qué lindo que estés acá. Ojalá vuelvas muchas veces. Ay, ojalá. Y para vos que estás del otro lado, gracias por llegar hasta acá. Espero que este episodio te haya aportado preguntas, movimientos, valor, ideas valiosas que te quedes ahí pensando. Y como siempre me encanta escuchar cómo resuenan estos episodios, así que no dudes en escribirme para contarme a mi Instagram @claradeloro con _L. Voy a dejar en las notas del episodio toda la info de Cari para que puedas chusmear su trabajo. Nos vemos en el próximo episodio de Voz a Voz. Gracias por escuchar este episodio. Si me quieres buscar en redes sociales, estoy como @claradeloro en Instagram, y si no, mi página web es claradeloro.com. Y si disfrutaste de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya personas a quienes les pueda interesar y servir. Nos escuchamos en el próximo episodio de Voz a Voz.